Lecturas de hoy viernes 26 de enero de 2024. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4, del 5 al 10 y del 13 al 17. Al año siguiente, en la época en la que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio, y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó a preguntar por la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo de rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate contra Joab, y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías elitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha, ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas,
pero a sus discípulos se les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, muy buenos días. Bueno, bienvenidos a este tiempo que Dios nos regala, este tiempo en el que escuchamos la palabra del Señor, y esta palabra hace una obra preciosa en nuestra vida. La palabra tiene el poder de transformar, de cambiar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios, y es un gran regalo que Dios nos da, el poder escucharla, el poderla meditar de una manera muy sencilla. Pero el gran regalo del Señor es transformar nuestra vida. Aquí nos habla en la primera lectura de un suceso muy difícil, muy fuerte en la vida de David. A lo largo de los siglos quedó expuesto un pecado difícil, el pecado del adulterio. Quedó allí expuesto para testimonio también del arrepentimiento del hombre, para testimonio también de la fragilidad de aquellos hombres que consideramos héroes en la Biblia, que también cayeron en pecado, que eran hombres y mujeres sometidos y expuestos a la debilidad y la fragilidad humana. Entre ellos estaba el gran David, expuesta públicamente a aquella situación tan difícil, el adulterio. Y dice claramente la palabra de Dios: al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David se quedó. David no fue a la guerra. Y escucha un poquito más adelante. Un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama. Escucha, se levantó a eso del atardecer. Y podemos entender también cómo el pecado puede llegar a nuestra vida, nos puede atacar en momentos de fragilidad y en este caso de debilidad. El ocio es un espacio en el cual no hacemos nada, pero quedamos expuestos totalmente a lo que hay en nuestro profundo corazón, porque de lo profundo del corazón brotan los malos deseos. Bueno, y allí habla de la inmoralidad sexual y habla de muchos pecados más. Bueno, en el ocio habla lo más profundo de nuestra carne. Por eso es importante buscar espacio para producir en nuestra vida algo para nuestro propio beneficio, el beneficio de los demás. Y ahorita en este tiempo que también estamos tan expuestos a las redes sociales o al internet tan abierto, cuántos pecados en lo oculto, en lo privado se pueden estar cometiendo, cuántos pecados que no conocemos pero que solo Dios sabe. El ocio. David levantándose a eso del atardecer, en un tiempo en el que debía estar trabajando. Bueno, no lo juzgamos a él, no debemos juzgarlo, pero sí es importante que examinemos nuestra propia vida. ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? ¿A qué estás dedicando tu tiempo libre? También somos como David, hombres, mujeres frágiles, hombres y mujeres que estamos también propensos a caer en la tentación. Y también es importante entender acá lo que hace el rey David de una manera fría, calculadora. Dice: nadie me está viendo. Quizás habrá dicho: ni Dios me está viendo. Voy a tratar de tapar este pecado con mis propios planes. ¿Y cómo coloca a Urías? Manda a colocar a Urías, un militar, un soldado tan aguerrido, tan fiel, tan bueno, que incluso en los momentos en los que fue engañado por David para que él se fuera a su casa a acostarse con su mujer, Betsabé, aún después de estar en medio de la embriaguez, decide quedarse a los pies en la puerta vigilando a su amo, a su rey. Un soldado aguerrido, un buen soldado.
El pecado trae pérdidas, hace traer pérdidas a nuestras vidas. En este caso, David planeó matarlo de una manera muy vil. Lo puso en el lugar más cruento de la batalla. Y allí, obviamente, en medio del fragor de la batalla, él murió. Bueno, buscando ocultar un pecado. Escucha, el pecado trae muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la separación de la comunión, la pérdida de la paz, la pérdida de la cercanía a nuestro Dios, y llega la culpa y llega la conciencia. Y a veces creemos que nadie se da cuenta, pero fue allí cuando el profeta Natán se le acercó a David y Dios le reveló al profeta el pecado del rey. Y llega ese salmo tan hermoso, el Salmo 50, en otras versiones el Salmo 51, en el que David cae de rodillas ante Dios. Ese dolor por el pecado que carcomía lo más profundo de su corazón se hizo evidente en ese salmo. Misericordia, Señor. Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y lo haría más adelante, tiempo más adelante, Jesús. Jesús, con su sangre preciosa, a través de esa muerte en la cruz, pudo lavar el pecado. El pecado de la humanidad, el pecado de la humanidad que se ha apartado de Dios, que le ha dado la espalda a Dios y que ha decidido vivir según sus propios criterios. Qué bueno que en esta mañana le puedas decir: Señor, lava mi culpa en la sangre del Cordero de Dios, en la sangre de Jesús. Dile: acepto la muerte de Jesús. Dile: Jesús, acepto tu muerte por mis pecados. En este momento, si puedes hacerlo allí, levanta tus manos y dile: Señor, mira, yo reconozco mi culpa, reconozco mis delitos, mi pecado, la envidia. Quizás hay cosas que yo no conozco. Muéstrame, Señor, qué hay en lo interior y lava mi pecado. Lávalo en la sangre del Cordero. Dile: acepto el sacrificio de Jesús, el precioso sacrificio de tu Hijo Dios, de tu Hijo amado, a cambio de mis pecados, a cambio de mis culpas. Dile: contra ti, Señor, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Deja que Dios en este momento vaya tocando, vaya lavando tu corazón. Pero también es importante que te puedas acercar al sacramento de la reconciliación y que allí puedas entregarle al sacerdote con tu confesión ese pecado. Pero en este momento deja que Dios toque lo más profundo de tu corazón. Deja que esa palabra de Dios que hoy estamos leyendo haga una obra preciosa en tu vida. Esa palabra de la que habla el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 26 al 34. Esa palabra que se hace viva en nosotros. Esa palabra que va produciendo una obra tan maravillosa. La obra del reino de los cielos en nuestro corazón. Cuando nos abrimos a la presencia de Dios. Cuando nos abrimos a la voluntad de Él. Esa semilla que germina y va creciendo, sin que aquel hombre que la sembró en la tierra se dé cuenta cómo lo va haciendo. Esa semilla es la palabra de Dios que en este momento sigue haciendo su obra, esa obra preciosa, esa obra que se expande como si expandiera la mostaza. En algunos lugares la mostaza, incluso, que es una hortaliza en realidad, no es más que un árbol, es una hortaliza, se expande como maleza y cubre vastos territorios. Qué bueno dejar que esa palabra de Dios empiece a expandirse en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sabemos. Mientras dormimos, Dios la va haciendo germinar. Es importante cuidar esa semilla, esta relación con Dios. Es importante estar en comunión con Él y dejar que Él vaya obrando en nuestra vida. ¿Qué tal si allí donde estás le dices: Señor, que tu palabra produzca en mí arrepentimiento? Que tu palabra produzca en mí conversión, cambio de vida. Que tu palabra haga estallar en mí la unción de la voluntad para dejar aquel pecado que me ha esclavizado,
para dejar aquel mal carácter, mal genio, el resentimiento o la envidia o la pereza, el ocio. Dile: Señor, hoy reconozco que tu palabra, que es la verdad, me hace libre, me hace libre. Dile: Señor, hoy me dejo transformar por ti. Dejo que tu palabra obre en mi vida, me restaure, me transforme. Dile: gracias, Señor, porque tu palabra en este momento se está haciendo obra en mi vida. Amén. Bueno, nuevamente a ti, muchas gracias por estar aquí conectado en este espacio, en esta hora de la mañana. Qué bueno que Dios nos permite este encuentro. Qué bueno que Dios nos permite este regalo de disfrutar de su presencia, de su palabra. Un saludo muy especial a Noora Hilda Villarreal Fernández, a Liliana Patricia Quintero, Dios te bendiga mucho, a Sandra Milena Corrales, también Dios te bendiga, qué alegría. Bueno, tantas personas que se están conectando. Escríbenos tú también, por favor, acá, envíanos un mensajito. Qué bueno escuchar tu saludo, qué bueno saber que estás aquí con nosotros esta mañana, y que Dios bendiga este día, que el Señor realice una obra bien especial, bien preciosa en ti, en tu vida, en este momento. Grande es el Señor y Dios nos permite estar en su presencia. Bueno, recuerda hoy a partir de las 6 de la tarde la oración de la noche, y no se te olvide que todos los días tenemos el Santo Rosario también transmitido a través de Google Meet. Hay una comunidad muy preciosa que se está poco a poco fortaleciendo, Fe Más Vida. Entonces aquí nos estamos encontrando. Rosario por las intenciones personales, tus oraciones, si quisieras presentarlas al Señor a través de esta intercesión que realizamos todos los días a partir de las 7 de la noche, puedes escribir al +57 301 782 1892. Y allí entonces estaremos atentos para escuchar tus peticiones y para incluirlas en este grupo tan especial que se ha venido conformando de intercesión. Bueno, un abrazo, suscríbete y también activa esta campanita, comparte este mensaje con las personas que desees hacerlo. Dios te bendiga, te dejamos con una canción muy especial, María. Mujer así que le amara como tú, que entregara todo su amor al amor, eterno amor, viviendo cada día para él, amando sin reservas lo que ama él. Guardaste sus promesas en tu corazón, escuchabas en el silencio el sonido de su voz, y habitando a la sombra del Creador, el misterio del amor te fecundó. Fue tu vientre sagrario del amor, tu mirada, luz del Espíritu de Dios. El mundo te vio a ti en el rostro de Jesús. Fue tu